to introduce Frédéric Forge, Senior Director of International Affairs and Integrated Reference Services Division of the Library of Parliament of Canada, and also the General Coordinator of the PNCC staff, to get us started with today's meeting. Okay, welcome everyone. It's my pleasure to welcome you to the second meeting of the Parliamentary Staff Network on Climate Change, especially as we now not only welcome coordinators of the network, but also our newly appointed focal points from parliaments across the region, as well as other parliamentary staff who are working on advancing our work to meet our national environmental commitments. And I recognize some of the names from my neck of the woods, so I'm glad to have them here. So for those who may not be familiar with the work of Parlaméricas, so Parlaméricas is the institution that has been promoting parliamentary diplomacy in the Inter-American system for the past 20 years. And it is composed of the 35 national parliaments of North, Central, and South America, as well as the Caribbean. So the Parlaméricas Parliamentary Network on Climate Change, so PNCC, was established in 2016 in commitments to advancing parliamentary climate action in the region through technical support, collaboration, and knowledge exchange among parliamentarians. So in support of the PNCC, the Parliamentary Staff Network on Climate Change was launched last year, and it is the third staff network of Parlaméricas created to promote good legislative practices in the Americas and the Caribbean. So it was preceded by the creation of the Open Parliament Staff Network in 2019 and the Gender Equality Staff Network in 2021, which both remains very active in the region. So the main objectives of the staff network include, but are not limited to, hosting meetings between parliamentary staff from different parliaments to help socialize and promote the uptake of good practices, building the understanding of the interlinkage between gender and climate change, and also facilitating partnership with relevant organizations of subject matter experts to provide some technical support to your staff, work on environmental matters within Parliament. So the staff network is led by regional coordinators who represent each of the subregions of the Americas and the Caribbean. So the membership of the coordinating body mirrors that of the executive committee of the PNCC, with both network working in complement to on-priority issues related to climate change and sustainable development that are identified through Parlaméricas work. The focal points have also been designated by parliaments not represented in these coordinating bodies in order to expand participation and enrich the dialogue of this space through the broader expertise and perspective contributed by the more diverse country representation. So I'm not saying anything new in saying that parliamentary staff are the key in working at the administrative level, but also at the institutional level to ensure progress made toward the climate agenda persists beyond electoral cycles. In this vein, I invite you all to lean onto the Parlaméricas International Secretariat for support with parliamentary specific resources and creating spaces like this to exchange ideas and foster regional collaboration. So with respect to our meeting today, on this occasion, we have gathered to exchange on the crucial role of parliaments in achieving the various international multilateral agreements our countries have adopted through the implementation of national environmental commitments. So while the international commitments are negotiated by the executive branch, parliaments, you all know, have a role in the ratification of these agreements. They can help garner long-term political support for the international agreements through their engagement on the topics and can further contribute to international agreements' effective implementation through oversight efforts and by ensuring that legislative action is consistent with these frameworks. So for more information on the relationship between parliaments and international climate commitments, I invite you to read the publications Parliaments and the Paris Agreement, which Parlaméricas developed collaboratively with other parliamentary organizations, including Globe International. I think maybe, Noria, you want to share the link to that publication if you can, or if it hasn't been already done.
during this meeting, so particular focus will be placed on the essential contribution of the technical work performed by parliamentary staff to support such efforts. And we will also highlight how a gender perspective can be applied in this work. For example, and I can just mention what we do in Canada. The Library of Parliament conducts GBA Plus analysis on bills that are introduced in Parliament. We'll look at how provisions in a bill can affect certain groups differently than others, including women, but also Indigenous people and other marginalized groups. That information is made available to parliamentarians, and it helps them analyze the bill and propose amendments. So this is something we've been doing for a few years now, and we also try to apply the same GBA Plus principles when we, for example, when we suggest witnesses to committee studies. So it's something we have been incorporating in our research work for parliamentarians for quite some time now. It could, and I'm saying that we haven't started work on this, but we could imagine a climate lens on bills, for example, would be something we can think about with a similar approach to GBA Plus, for example. So, but we're not there yet. We haven't started. I mean, there is some interest, but we haven't started anything on that. But it could be something we can talk about. So as part of this meeting, we will also have the opportunity to become better acquainted with each other as members of the network. So each of us in our different roles and priorities in our respective national parliaments offer diverse perspectives in the dialogue to the network. So I encourage you to all actively participate in the session. And I look forward to learning from you and strengthening our collaborations based on synergies in our work. Thank you all for being here. And thank you as well to the panelists who are joining us. And Maria, I'll let you continue and introduce our panelists. Now I have the honor of introducing our moderator for the first section, the overview presentation of aligning national parliamentary work with international climate commitments. So now I give the floor to Laura Prado Chacon, advisor of the Executive Directorate of the the Legislative Assembly of Costa Rica, who also happens to be the Regional Coordinator for Central America of the Climate Change Staff Network. Hola, muy buenos días tengan todas y todos. Saludos desde Costa Rica, desde la Asamblea Legislativa. Un placer poder compartir con cada uno de ustedes las experiencias que estamos acumulando desde nuestros parlamentos, precisamente para consolidar lo que son los acuerdos internacionales en materia ambiental y cómo poder llevarlos a cabo desde la parte técnica, no solo de la parte de la construcción de la ley, sino también desde la parte de nosotros, las y los funcionarios, de cómo ponerlos en práctica en nuestra institución. Para este panel me complace muchísimo poder presentarles al señor Cali Villalonga, exdiputado de la Nación Argentina, reconocido ambientalista y actualmente presidente del GLOF Legisladores. GLOF International es la red mundial de legisladoras y legisladores comprometidos con el medio ambiente y dedicados a ejercer liderazgo en cuestiones de cambio climático y desarrollo sostenible. Señor Villalonga, es un placer escuchar a partir de este momento su intervención. Bueno, si me están escuchando, ¿todo bien? Bueno, voy a compartir por lo menos 3 ideas, 3 reflexiones sobre esto. Primero, por supuesto, muchas gracias por la invitación de Paraméricas y creo que, bueno, un nuevo encuentro de los muchos que hemos tenido y creo que esto es imprescindible por ahora y más que nunca aprovechando el potencial de la virtualidad, lo cual nos da más flexibilidad y cotidianidad. Si podemos poner los slides para ir poniendo foco sobre la primera idea, reflexión, que yo llamo la agenda de convergencia. En GLOB comenzamos a hablar de la agenda de convergencia cuando allá por el 2016, digamos, ya se habían adoptado 3 grandes acuerdos internacionales que tenían una particular confluencia. Estamos hablando, por supuesto, del Acuerdo de París, haber adoptado los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el marco de Sendai, con los cuales
con los tres teníamos una coincidencia no solo temporal, sino de objetivos, sino que también, además, de un plan de trabajo con, con metas a 2030. Uno de ellos, por supuesto, quizás el que más perfil internacional y público ha cobrado, como es el Acuerdo de París. Es un acuerdo que, por supuesto, tiene toda una trayectoria y una historia que lo antecede, muy extensa, pero tiene características, yo diría, totalmente diferentes a lo que habíamos tenido hasta ese momento. Recordemos que la estructura de política climática global comienza a desarrollarse a partir de la Convención del Clima adoptada en 1992. Pero desde ese momento hasta el Acuerdo de París, hasta en el 2015, nunca habíamos tenido como comunidad internacional una adopción de objetivos climáticos. Es decir, hasta ese momento lo que habíamos tenido en los documentos legalmente vinculantes de las negociaciones era la expresión de deseo de limitar las emisiones y la concentración de gases de efecto invernadero de manera tal que no interfieran peligrosamente en el sistema climático. Estoy tratando de decir más o menos casi textualmente lo que dice la Convención. Y bajo ese objetivo se fue trabajando con sus pasos, yo diría, positivos y sus retrasos, pero recién en el Acuerdo de París aparece algo muy importante que es el objetivo. Desde allí recuerden que comenzamos a hablar de los 2 grados y los de 1,5 grados, es decir, 2 límites que tienen que ver dónde no debiéramos sobrepasar y el esfuerzo donde no debiéramos sobrepasar en términos de suba de la temperatura global y cuál es en verdad la meta deseable, que es 1,5 grados. Esto tiene tremendas consecuencias y esta es la razón de todo lo que vino después, y algo de eso vamos a hablar luego, pero la consecuencia directa de empezar a hablar de objetivos climáticos es que ya dejamos de hablar de expresiones de deseo y de políticas tendientes a, sino que ahora tenemos que hablar de políticas con métricas, con valores, con objetivos numéricos que puedan permitirnos cumplir con esa meta también cuantitativa. De allí que aparecen, no solo esto implica toda una aceleración de las políticas vinculadas a ciertas tecnologías, se destaca, por ejemplo, que es a partir de allí que irrumpe con fuerza la necesidad de hacer madurar la tecnología del hidrógeno, etc. Pero aparecen los escenarios del net zero para 2050, la neutralidad de emisiones para 2050, la idea de, a grandes rasgos, reducir a la mitad las emisiones para el 2030, digamos, valores que comienzan a ser muy concretos y que tienen que comenzar a traducirse en políticas domésticas, en políticas nacionales. Es decir, trato de decir que los acuerdos adoptados en el 2015, y en este caso en particular del caso de París, son acuerdos que venían con un desarrollo previo, pero que logran un nivel de concreción inédito. Y además con un mecanismo de contralor y de implementación también bastante definido, con el horizonte, como digo, en el 2030. Algo parecido, digamos, también ocurre con las métricas y los objetivos que se establecen para cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Esto también es muy importante. Y un tercer elemento que aparece en esta agenda de convergencia es el marco de Sendai, que comienza a ser cada vez más relevante. Todos hemos visto en los últimos meses, últimas semanas, lo que significa el impacto de las recurrentes olas de calor en nuestros países, con cómo se exacerba la posibilidad de despliegue de grandes incendios, es decir, situaciones de emergencia que comienzan a verse amplificadas
por el cambio climático y el mal desarrollo o la mala planificación del desarrollo urbano y de actividades y de asentamientos, etcétera. Entonces me parece importante ubicar que esta Agenda 2030 o esta Agenda de Convergencia contiene tres grandes acuerdos globales que nos llevan a metas hacia el año 2030 muy concretas. Y acá es donde me parece que los parlamentos tienen un rol muy importante, no solo, como recién se decía, en el proceso de ratificación de nuestros países de esos acuerdos, sino además en velar por la plena aplicación en políticas domésticas de esos acuerdos, que tienen que traducirse también en metas cuantitativas. En segundo idea o reflexión que quiero hacer, es la segundo slide, que tiene que ver con la participación parlamentaria en los foros regionales e internacionales. Esto eh, puede parecer a veces un trámite que tiene relevancia, pero que a veces tiene sus límites, y esto es un motivo permanente de reflexión para entidades como Parlaméricas y por supuesto para GLOB también, cómo lidiar con la natural y permanente rotación que tienen los parlamentarios, que eso es una dificultad a la hora de profundizar y establecer vínculos de trabajo que tengan un desarrollo de largo plazo. Pero eso creo que, algo que decía yo al pasar al principio, creo que lo estamos de algún modo logrando intensificar en esa breve, siempre breve relación que tienen nuestras organizaciones con nuestros parlamentarios. Pero la podemos intensificar porque tenemos hoy una mayor flexibilidad y de destreza en poder utilizar estas herramientas de virtualidad, lo cual ya no estamos pendientes únicamente en la reunión internacional anual en algunos temas, sino que podemos tener mucho trabajo entre cada una de las COPs, entre cada uno de los talleres internacionales a los cuales podemos participar. Ahora, sobre esto quiero hacer una reflexión que a veces no es tenida del todo en cuenta a la hora de valorar lo que significan los parlamentarios participando en estas discusiones internacionales o regionales. Voy a decir algo que suena obvio, pero en los parlamentos tenemos la representación política de nuestros países. Esto quiere decir dos cosas. Por un lado, que tenemos los partidos políticos con representación parlamentaria allí presente, con toda su diversidad, pero tenemos además, y esto ocurre, que el parlamentario con el que hoy estamos trabajando es muy probable que mañana ese parlamentario pase a ocupar posiciones en un gobierno nacional o en un gobierno regional o provincial o distrital, como lo califiquemos. Es decir, que el parlamentario suele tener una vida política extensa, más allá de que sea diputado o senador en determinada circunstancia. O sea que toda la inversión, en el mejor sentido de la palabra, que podamos hacer para que los parlamentarios puedan darle seguimiento y comprensión a por qué se están desarrollando ciertas negociaciones y las consecuencias que eso tiene para nuestros países, es muy importante, insisto, porque ciertos parlamentarios mañana van a ser ministros, mañana van a ser secretarios, van a ser parte de sus gobiernos provinciales. Y eso que hemos logrado desarrollar, a lo mejor brevemente a través de esos 4 años en que estuvo en el Parlamento, u 8 años, bueno, es algo que lo estamos invirtiendo en un funcionario público que tiene una vida más prolongada que simplemente el tiempo que dura su banca en el Parlamento. Esto me parece muy importante porque cuando el diputado, el senador, logró una comprensión, una inmersión en determinados temas, cuando ese funcionario
o cuando se convierte en funcionario de un gobierno, es notable la diferencia que uno tiene en cuanto a la interlocución sobre algunas temáticas bien específicas. Eso es algo muy importante y ahí, por supuesto, el valor que tienen las instituciones interparlamentarias como el caso de Parlaméricas. Ahora quiero dar algunos ejemplos y una tercera reflexión sobre cómo trabajar en estos tres, con estos tres marcos, estos tres acuerdos internacionales, en el trabajo continuo que puedan hacer los parlamentos. Vamos a la tercera slide. Y quiero tomar como ejemplo lo que sucede con el Acuerdo de París, pero algo similar ocurre con los objetivos de desarrollo sostenible. Es decir, en todos ellos se prevé un mecanismo de monitoreo y de permanente evaluación de los objetivos, del cumplimiento de los objetivos y de readecuación de las políticas para lograrlos. Vamos al gráfico donde se muestran las etapas previstas para el Acuerdo de París. Esto, en la lógica, y esto es importante, yo decía el Acuerdo de París es un acuerdo que emerge de una larga historia que arranca en el año 92, y es un acuerdo que fue producto de del limitado impacto político que tuvo en términos de aceptación del Protocolo de Kioto. El Acuerdo de París tiene una lógica bastante diferente, que es la lógica podríamos llamar de abajo hacia arriba, donde los países determinan sus objetivos de reducción, de mitigación, por supuesto también de adaptación. Y el acuerdo hace un chequeo permanente o periódico de cuánto están impactando en las políticas de mitigación global los programas nacionales, las NDC, las contribuciones nacionales de cada uno de nuestros países. Entonces, en este gráfico, y esto tiene que ver con lo que va a pasar este año, fíjense que hay una lógica de ciclos en que cada 5 años hay esto que se llama el Global Stock Take, que es de algún modo la evaluación de cuánto están contribuyendo los países en su sumatoria, en su efecto agregado, para el objetivo de los 2 grados. Esto es muy importante porque permite la evaluación y abre una nueva ronda de negociaciones. Y esto que abre una nueva ronda de negociaciones y de nuevas metas y de nuevas NDC. Y esto que pasa a nivel internacional, donde cada una de las partes son nuestros países, es lo que también debe ocurrir en el caso de las políticas domésticas. Nosotros tenemos, cada uno de nuestros países ya tiene una NDC, tiene una contribución nacional explicitada ante la convención, pero esa NDC se debe transformar o se tiene que traducir en múltiples programas sectoriales, también con objetivos numéricos, cuantitativos, es decir, cómo el sector de la energía, cómo el sector de la agricultura, cómo el sector de uso del suelo contribuyen al objetivo que debemos cumplir. No hay mejor mecanismo para controlar, para hacer una revisión periódica, doméstica del cumplimiento de esos objetivos que los parlamentos. Es allí donde los gobiernos, el Poder Ejecutivo, tiene que explicitar lo que quiere hacer y explicitar lo que se ha logrado con las políticas aplicadas hasta ese momento. Esto ocurre en otros procesos, ya los parlamentos tienen ese rol, pero acá el rol de los parlamentos no termina con la aprobación o la ratificación de los acuerdos. Los parlamentos tienen que poder hacer estas evaluaciones y contribuir al proceso de actualización. Fíjense que, como yo les digo, el Global Stocktake va a ser uno de los temas centrales en la próxima COP
a finales de este año, y para el 2025 todos los países deberán haber presentado sus nuevas NDC, para luego comenzar otro proceso en el segundo quinquenio de esta década. Con lo cual, me parece que hay allí para los parlamentarios muchísimo para hacer, y por eso es importante que logren expertise, logren capacidad y total comprensión del proceso global y de los procesos que se deben dar localmente. El ejemplo en Argentina, recién ahora, hace un mes, el gobierno ha explicitado su plan de transición energética con el objetivo, insisto, objetivos numéricos que permitirían cumplir con la NDC que fue actualizada del 2021. Bueno, eso es la materia prima para que los parlamentos puedan evaluar y puedan gestionar y aprobar las herramientas legales que le van a permitir a nuestros gobiernos poder cumplir con tales objetivos. Entonces, en síntesis, creo que hay un valor innegable en términos políticos, en términos de que los parlamentos no solo reflejan todos los matices de la coloratura política, sino que reflejan a la dirigencia política de nuestros países, y que hacerlos participar, hacerlos comprender estos procesos y todo lo que podamos nutrir en términos de conocimientos y en términos de intensidad de participación bajo estos tres paraguas que yo mencionaba: París, Objetivos de Desarrollo Sostenibles y el marco de Sendai. Me parece que es toda una contribución inmensa. Hay una última idea, y esto lo dejo como un ejemplo de algo que se podría hacer. Acá en la Argentina se intentó, no tuvo continuidad, pero creo que es muy importante que una de las oficinas del Congreso de la Nación comenzó a hacer, ante cada proyecto de ley que se presenta, una evaluación de ese proyecto, no solo para a ver a qué comisiones específicas se gira, si va a la comisión de presupuesto, va a la de ciencia, va a la de ambiente, sino además ver en qué objetivo de desarrollo sostenible ese proyecto impacta, y de algún modo dar pistas acerca de si ese proyecto es verdaderamente contributivo al logro, al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible que se ha fijado el país. Esto es muy importante porque los objetivos tienen una meta global, pero cada país adopta sus metas de concreción de ese objetivo domésticamente. Entonces, me parece que este es un ejercicio que hay que explorarlo, porque ayudaría muchísimo a comprender que cada proyecto de ley tiene cosas, tiene elementos que permitirían contribuir a las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero no simplemente descriptivos, sino para que eso luego impacte sobre la redacción de ese proyecto, de manera tal de que nos permita focalizarlo mucho más hacia la concreción de esos objetivos, ¿sí? Entonces me parece que este es un ejercicio interesante que los parlamentos pueden integrar, que es cómo tratamos de interpretar cada proyecto de ley a la luz de cómo contribuyen o no a los objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, estas son las tres reflexiones que quería compartir con ustedes, y bueno, quedamos para ampliarlo y conversarlos luego. Muchísimas gracias, señor Villalonga, por su intervención. En lo personal me gustó muchísimo escucharlo y poder compartir con todas las personas participantes que el ejercicio, este último que usted comentó, del análisis de los ODS en el Parlamento costarricense, en este momento ya se está ejecutando. Hay un área dedicada exclusivamente a eso, y me parece que este tipo de encuentros nos permiten intercambiar estas experiencias y reforzarlas en nuestras instituciones. De seguido, quiero introducir a la señora Nadia Manning Thomas.
Ella es especialista en planificación y coordinación de ONU Mujeres para Barbados y de la Organización de Estados de Caribe Oriental, OECO, con responsabilidad en el proyecto Engender, cuyo eje central es la habilitación de la recuperación ante desastres, la resiliencia climática y ambiental en el Caribe con perspectiva de género. Señora Nadia, será un gusto poder escuchar su intervención. Adelante. Yes, perfect. Thank you very much. And I really appreciate the invitation extended to join in this very exciting second meeting of the Parlaméricas Network for Climate Change. It is obviously a key area of interest in our region, in the Caribbean region, and also a key interest area for UN Women. Even though our main focus is on SDG 5 for gender equality, we strongly believe that gender equality cuts through all of the SDGs, and sustainable development can only be achieved if we really have gender equality mainstreamed through all of those areas. So I also very much appreciate the presentation from the previous speaker, who really set up a great framework with the Paris Agreement, the SDGs, and the Sendai framework as key elements in which we all work. So I'm just going to run through some slides here, a bit about where I'm coming from. UN Women operates here in the Caribbean as a multi-country office covering islands across the Caribbean and also on the mainland of Central and South America. We have staff presence in a number of areas and operate across 22 countries and territories. Our main priorities in the region are in the 4 boxes you see below, and just highlighting that climate change resilience and disaster risk resilience is a key area for UN Women. And why do we think about climate change and disaster risk resilience from an agency that has a mandate around gender equality and empowerment of women? It really is because that crises, and whether they come from quick onset impact of climate change in the form of disasters, or even longer term effects of climate change, that these crises exacerbate pre-existing gender inequalities. And we find that women and girls, boys and men experience these crises, these disasters, these effects of climate change in very different ways. They have different needs and risks and capacities in those areas. And it's important for us to take that into account to have the targeted response for those needs and to advocate for those distinct needs and capacities, but also that we need to have key participation of women and girls in the strategic planning, decision-making, and program area. And as you'll see for the Caribbean, it's recognized that we are the second most disaster-prone region in the world, and it's key for us to ensure that not only are we taking good preparedness actions and following elements of the Sendai framework, but that understanding this disproportionate effect on women and girls also is a key part of our work. And so that's just a little bit of a background of why we work in the area of climate change and disaster risk resilience. The Engender project, which I have been working on, is actually led by one of our sister agencies, UNDP, but has implementation from UN Women and the World Food Programme, as well as the Caribbean Disaster and Emergency Management Agency, and is really about recognizing that natural hazards and climate change impact women and men differently, and how do we look at sort of a more gender responsive climate change and disaster risk resilience situation in the Caribbean, so that climate change adaptation and mitigation, disaster recovery are all mainstreamed with with gender equality through that. So the main areas have been around strengthening national capacities for gender responsive climate change planning and implementation, integrating recovery planning and frameworks at both national and regional level, and then encouraging the application of gender responsive and rights-based approaches into national climate change and disaster risk reduction decision-making bodies.
So in some respects, obviously, this has a very key interaction with parliaments. Some of it not as directly as in some of the what our colleague was talking about before. But as you'll see as I go through a few of the examples, there definitely is not only a key connection to the highest level of decision making that happens often in parliaments and legislative bodies, but also in terms of some of the arms to that and how it influences some of those processes. So just to say that in our work in the Engender project, which has had a lot of different components to it, that some of the key impacts from the UN Women's activities under that have really come under three key areas that I'm going to explore very quickly. Developing standards. That's our work in normative areas. So what ends up being the rules and regulations and the sort of strategies that really encapsulate gender responsiveness in the climate change and disaster risk resilience area. Increasing knowledge, and then strengthening capacity. So I'm going to go through those three areas, but also just to say that this key strategic priorities that have come out and that are really key as small island developing states in the Caribbean at the forefront of climate crisis with low resilience and exposed economies, particularly with women being most vulnerable, are that data is key. Increasing collection and analysis of sex disaggregated data for knowledge building and evidence-based policy making and planning is really a strategic priority. The strengthening of capacity amongst businesses, you know, those working on policies, sectoral plans, institutions is really key for becoming more gender responsive and climate resilient. And then demonstrating impact. So not just having the conceptual areas, but being able to understand what is it that brings about the sustainability and benefits of a gender responsive approach to disaster preparedness. So I'm just going to go through those three areas that I highlighted, and I'm actually going to do them from the bottom up to the top. So in terms of strengthening capacity, the Engender project has really looked at across the 9 countries that islands that we've been working on, building capacity and demonstrating that impact. So there's been a number of trainings that have been targeted at various regional and national bodies, as well as civil society and community-based organizations. And so this is really about how do we have that increased awareness and the capacity to do particular areas of your existing work, but in a more gender responsive way. So looking at gender data analysis, maybe one example, looking at behavioral change strategies, and that cuts across, you know, behavioral change from the population all the way through to the decision makers. And we've also looked at gender responsive review of programs, as well as looking at national adaptation plans and national disaster emergency plans to see how those can be more more gender responsive in those elements. And so there's been a number of capacity building activities undertaken. I would say that perhaps this is an element to consider for various branches of Parliament to see whether capacity building in gender responsive climate change is something that would be of interest to take forward, particularly in our region. In the area of increasing knowledge, this has been really key for us. It's really difficult to go to any groups and particularly to come to Parliament and look at the need for various policies or legislation without having good evidence base. And so across the 9 countries, we've done a lot of collection of information and data, particularly around gender inequality of risk to climate change, as well as the cost of inaction. We have found that it really hits home when we're able to bring a body of research forward that shows the various vulnerabilities. And not only, I'd just like to state, not only do we do that on a gender lens, but we look at intersectionality as well. So we look at people with disabilities, we look at different age cohorts, as well as gender, to be able to look at the differential inequality, differential risk
and vulnerability faced to climate change in the different countries. And so we've developed fairly extensive reports and tables that really show the different different risks to climate change and disaster, and also the cost. So if we do not act on this, what is that going to be? What's the cost going to be on the national level for being able to have to address some of the inaction to addressing climate change, particularly when we think about the different and disproportionate effects that has on our population. We've also done studies on knowledge, attitudes, behaviors, and practices to be able to really bring that as information that can link to key actions that that can be taken, and particularly for policy analysis and recommendations to be carried out at the national level. In terms of developing standards, like I said, this is important for us because we often work on the normative area as a key baseline, a key foundation for being able to move forward any of the actions that we suggest, because those standards really help to establish the framework. And so obviously, as the last speaker spoke about, we have international agreements, we have the SDGs, we have the Sendai framework as a set of standards, but we also want to see how that then drills down to the national level. What are the sort of standards for decision making, the kind of standards that can help to support gender responsive climate change and disaster risk resilience? And one of the things that we developed through the Engender project was a Caribbean model for inclusive, resilient, secure, and smart cities. It recognizes that with the Caribbean being the second most disaster-prone region, that urban areas, 70% of the urban areas in the Caribbean face key vulnerabilities to climate change. They're often on the coast, they're often where the majority of the populations reside, where most of the productive activities on an economic level take place. So it's a high vulnerability to climate change. And we also recognize that there's a lot of intersection with other vulnerabilities in those urban areas. So when you think about gender, there's vulnerability to violence against women. There's also vulnerabilities for other groups, as I mentioned before. So this model is about bringing together all of those groups that may have voices that are not always included in decision-making, in urban planning, in policy development, in various forms of legislation, to have a participatory, more inclusive and gender responsive set of approaches that can bring in those perspectives. That this was a way of bringing together a variety of decision makers from local all the way up to the national to be able to do this. I won't go into detail here, but just saying that from the Engender project, we're really building forward on this and thinking about a more integrated approach, strengthening resilience and filling continuous knowledge gaps. And with thanks to the Government of Canada, we have a project that really is looking at building back equal, and some key priority areas, as you'll see here. One of them really is on law and policy, and looking at how we can have that great intersection with the policymakers. And so with that, I would like to say a big thank you and apologies again for dropping off, and appreciate the opportunity to share the example from this project. Thank you. Muchísimas gracias, señora Nadia, y al señor Villalonga por las participaciones que han tenido como panelistas. Agradecemos el que hayan compartido su conocimiento y experiencias. Paso ahora para continuar el tema a nuestra anfitriona María Boada. Thank you so much, Laura. And I also take the opportunity to thank you for your great moderation. So now continuing on to the next section with the roundtable discussion, it's my honor to invite Atsiri Pando Medina, Technical Secretary for the Environment, Natural Resources and Climate Change Committee of the Senate of the Republic of Mexico, and who is also the Regional Coordinator for North America of the PNCC Staff Network.
So please, Hatsiri. Hola, ¿qué tal a todas y todos? Buenos días, es un gusto estar aquí con ustedes. Les comento un poco, vamos con un retraso en la reunión, ha sido muy interesante, pero bueno, les rogaría a nuestros queridos panelistas que a continuación presentaré, que ciñan su presentación o esta primera pregunta que haré en esta mesa redonda, a 10 minutos, ¿no? Para que podamos estar a tiempo de continuar nuestra reunión y no abusemos del tiempo de los demás. Muchas gracias, es un gusto estar aquí con todos ustedes. Y bueno, en esta primera ronda veremos el tema de impulsando el compromiso climático desde la perspectiva del personal parlamentario. Bueno, como les comentaba, les presentaré a nuestros panelistas que nos estarán acompañando en esta mesa redonda. En primer término está el señor Brian César de Trinidad y Tobago, quien es secretario del Senado. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está? También está Juan Manuel Moreira de Argentina, quien es el director general de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Cámara de Diputados y el punto focal de la RPCC de los funcionarios. Bienvenido también, muchas gracias por acompañarnos. Y también tenemos a María Victoria Lumaca de Uruguay. Ella es secretaria técnica de la Comisión de Medio Ambiente del Senado y punto focal también de la red de funcionarios. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bueno, como les comentaba, en un primer término haré esta primera ronda de preguntas a cada uno de ustedes. Tendrán 10 minutos máximo, por favor, para contestarlos. Y bueno, en primer término, quisiera preguntarle a Brian César de Trinidad y Tobago. Brian, ¿podría compartir con nosotros por qué el Comité de Tierras e Infraestructura Física decidió realizar una serie de consultas sobre las diversas medidas implementadas para abordar los desafíos del cambio climático en Trinidad y Tobago? ¿Y qué se pudo aprender de estas reuniones? Así como cuáles serían los siguientes pasos, ¿no?, que se darían. Muchas gracias, lo escuchamos. Thank you very much for the question, and thank you for the opportunity to participate. It has been an interesting session thus far, and I do thank the presenters for very enlightening presentations this morning. From a Trinidad and Tobago perspective, we as a parliament, we do have a responsibility for oversight of the executive. The Constitution of the Republic of Trinidad and Tobago, Section 75(1), sets out that there shall be a cabinet and that the cabinet shall be accountable to the parliament. And therefore, as a parliament, we take very seriously the responsibility to hold the executive to account. And in that regard, we have several oversight committees whose responsibility it is to examine the policies of the executive. And that is done through different mechanisms. Of course, there are other mechanisms in the parliament through questions and private members' motions and matters in the adjournment and so on, through which the executive may be held to account and through which we could in fact examine the executive's response and commitments to climate change. However, in the specific case, the Joint Select Committee on Land and Physical Infrastructure is one of our oversight committees with responsibility for monitoring matters related to land and physical infrastructure. And it is there that the responsibility or part of the responsibility for climate change rests. And therefore the committee at Trinidad and Tobago, being part of the global community, working in pursuit of achieving United Nations Sustainable Development Goals, in particular Goal 13, which speaks to climate action, the committee felt that there was a need to keep pace and to do check-in or a check-in with the executive to ascertain whether or not the executive had been well on its path to achieving the objectives set out in the Sustainable Development Goals. And therefore the committee looked at what are some of the challenges that we experience, because of course, as one of our panelists would have indicated,
I think it may have been Nadine. I think for those of us who live in this part of the region, we are in fact severely affected by climate change. We're an island. We are in fact surrounded by sea, and therefore we have seen the real effects. We've experienced the real effects of climate change. So we've had coastal erosion. It's one of those things that we are constantly trying to wrap our minds around it, because you see areas that would have at one point in time been covered with buildings and houses and so on and structures. And then when you see photos and you look years later, you see where you have coastal erosion and you have, certain parts of the land infrastructure being washed away. We've experienced flooding. We've experienced challenges with agricultural produce being wiped out through flooding. We've experienced unpredictable weather patterns. So the Committee on Land and Physical Infrastructure considered that in the context of all that we have been experiencing, in the context of the challenges that we too have been experiencing as a country, that it needed to look into what are some of those things that the executive has been pursuing in terms of trying to come to terms with, trying to realize, and trying to see how best it may be able to improve. And of course, make our own contribution to fossil fuel reduction and holding our commitments to some of those agreements to which we are party. And so the committee in its work, as with most joint select committees, has in fact not just simply sat to have conversation among itself, but it provides a platform through which stakeholders, and even to drill down further, key stakeholders, have been provided with an opportunity to come in and be part of the conversation. So that whereas to the extent that the ministry, and in this case, the Ministry of Planning and Development, as part of the executive, is the agency of state charged with the responsibility to pursue these agenda items, the Parliament would invite officials from the Ministry of Planning and Development to come in and present itself before a joint select committee, which is in essence a committee that comprises both houses of Parliament. We operate a bicameral Parliament. And the members on that committee would interrogate, they would probe so as to ascertain and to examine some of the initiatives that the executive has been pursuing. Those key stakeholder groups are also invited to appear and make submissions. Those submissions may come in the form of oral submissions, meaning that they appear, or the entities may in fact make written submissions to the committee, identifying what are some of those key issues that they have concerns with, and so they're trying as best as possible to see if they too can advance some solutions and potential solutions to see how best we may be able to realize or bring about some improvement in the challenges and the systems of derogation that we have been experiencing. Next step, and I'm trying to stay within the 10 minutes allotted to me, if I can get a 2 minutes alert. Next step would certainly have to do with the committee having gotten the submissions, having invited the entities. The committee would then draft a report, and that report would of course set out what are the findings of the committee in terms of whether or not the executive is well on its way to achieving the objectives that it would have set out, or whether the executive is well on its way to holding feet to the commitments that we've made as a country. And in speaking to those findings, make recommendations in its report that will be tabled in the Parliament. Once a report has been tabled in the Parliament, meaning it now becomes a public document, it is available for public consumption, the public themselves would again become involved in terms of the public having read it. We expect, as we sometimes do, we get editorials, we see comments in the media. But certainly what is also required is that, as set out in the standing orders, the minister with line responsibility has 60 days within which to respond to the findings and recommendations of the committee, meaning that the minister is obligated by law,
because our standing orders form part of our subsidiary legislation, the minister is obligated by law to respond to the work of the committee and provide responses to each of the issues that the committee will have identified in terms of findings and recommendations. And thereafter, again, I'm still on the point of next step, and thereafter the committee staff would do its follow-up, because of course, in those ministerial responses, the ministries may give commitments in terms of setting out timelines within which or by which things will be done, and the support team in the Secretariat to the Oversight Committee will in fact be following up on those commitments to ensure that those commitments are held. So I'm hoping that I've stayed within the 10-minute time frame and that I've answered primarily the questions that would have been posed in this first round. Thank you. Thank you so much. A continuación, cederé la palabra al señor Juan Manuel Moreira, él es de Argentina, el director general de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Cámara de Diputados. Adelante, lo escuchamos y muchas gracias por estar pendientes con el tiempo a todos. Gracias. Hola, muy buenas tardes, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, agradecerles y agradecer la invitación a todo el equipo y a las autoridades de Parlamérica, a María, a Michelle, por habernos invitado a participar en este encuentro donde uno va recolectando experiencia, análisis y va generando síntesis que le permiten quedarse con herramientas para incrementar las capacidades de nuestros parlamentos, de nuestras casas legislativas, para poder dar respuestas a los desafíos que tenemos en materia ambiental y de esta triple crisis que estamos viviendo actualmente. Yo voy a tratar de ser breve por el tiempo que tengo, 10 minutos, cualquier cosa me avisan, me interrumpen, no hay ningún inconveniente. Sí, quererles comentar brevemente, el tema era sobre qué estábamos haciendo desde el Parlamento argentino, específicamente de la Cámara de Diputados de la Nación, en materia de incrementar las capacidades respecto a la cuestión ambiental. Nosotros sí decir brevemente, el tema que me convocaban era la implementación de la Ley Yolanda, que ahora voy a pasar a comentarla, pero brevemente decirle que el área es nueva, tiene apenas 1 año y 4 meses, y esta ley que se sancionó el 17 de noviembre de 2020, si no recuerdo mal, en plena pandemia en la Argentina, que se denominó Yolanda, Ley Yolanda, porque tiene que ver con la primer secretaria de Recursos Naturales que tuvo el país en el año 1973, en la tercera presidencia de Juan Domingo Perón. Luego de Estocolmo 72, se crea en el país una Secretaría de Recursos Naturales que ya empezaba a poner en la agenda institucional la cuestión de esta insostenibilidad del modelo de producción y consumo. En ese sentido, la ley tiene ese nombre en homenaje a esta mujer, primera mujer secretaria y de esta temática en nuestro país, y la verdad que fue una ley que nació con un amplio consenso, más de 230 diputados, si no recuerdo mal, 213, mejor dicho, tuvo de votos afirmativos solamente 2 abstenciones y 1 solo voto negativo. Una ley que lo que propone y tiene como objetivo es la formación integral, garantizar la formación integral en el ambiente con perspectiva de desarrollo sostenible y énfasis en el cambio climático a todos los funcionarios públicos de los 3 poderes del Estado, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Y decía que esta ley tiene origen con esta área que es nueva en la Cámara, porque cuando se sancionó la ley, y bueno, yo sé que varios diputados participan en esta instancia de Parlamérica, una es la diputada Graciela Camaño, también diputados de otros bloques, del bloque oficialista, pero muchos diputados, tanto del oficialismo como de la oposición, plantearon la necesidad de implementación de la ley, y paralelamente se venía trabajando en la idea de un parlamento del futuro y que en cierta manera legisle con el ejemplo. En ese tema había muchos acuerdos ratificados por el Estado argentino, muchas leyes sancionadas en cuestión de lo que hace a la agenda ambiental, y la idea era jerarquizar un área que fortalezca dentro del Parlamento argentino todas estas cuestiones que se venían trabajando en el ámbito parlamentario. Así nació esta dirección general, donde uno de los objetivos fue la implementación de esta ley Yolanda, que como les comentaba, tiene que ver con la formación de los funcionarios públicos. En primer lugar, nosotros lo que se trabajó fue el diseño de la capacitación, y para eso se hizo un convenio
con la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, que es la autoridad de aplicación de la ley, más el propio equipo que se había conformado de la Dirección General para generar los contenidos, y a partir del desarrollo de los contenidos también la metodología de implementación, con el desarrollo de una plataforma propia para desarrollar las capacitaciones. La capacitación tiene un formato de 8 módulos, de los cuales 6 son obligatorios y 2 son opcionales. Los módulos van desde lo que tiene que ver con el cambio climático, con la cuestión de la biodiversidad, la cuestión del derecho ambiental y la legislación. Saben que la Argentina es un país federal, con lo cual la cuestión normativa y la cuestión de facultades tiene que ver con lo que sancionó la Constitución, con las leyes de presupuestos mínimos ambientales y cómo es ese ordenamiento. La idea era también que los legisladores y el personal legislativo tengan claro, sabiendo que el derecho ambiental relativamente es un derecho nuevo, tenga muy en claro el marco regulatorio, las facultades, las competencias y los niveles de articulación para la generación de legislación. También lo que tiene que ver con la gestión integral de residuos, la eficiencia energética, y módulos opcionales que tenían que ver, y uno era lo que estábamos en las exposiciones anteriores, uno lo que tenía que ver con la relación género y ambiente, porque dentro del Parlamento, también otra ley que ha sancionado el Congreso argentino, que tenía que ver con violencia de género, que fue la ley Micaela, ya había un desarrollo previo acá de una capacitación en ese sentido, y la idea fue articular con la dirección y hacer un enlace y una articulación en lo que era género y ambiente. Así que uno de los módulos opcionales tiene que ver con esa temática. Y lo que hemos logrado, como les comentaba, que habíamos arrancado con una capacitación de sensibilización a autoridades superiores, que en ese momento fue una charla magistral con el doctor Néstor Caferata, Eduardo Pigretti y la doctora Leila Devia, que se hizo en el recinto de la Cámara de Diputados para darle visibilidad al área que se creaba y además para darle visibilidad a la capacitación que a las semanas implementamos ya para todo el personal legislativo. La arrancamos en el año 2022 y ya llevamos desarrollados, para poner algunos resultados, más de 6 ciclos, sumada a la jornada de sensibilización, con 750 trabajadores y trabajadoras de la Cámara capacitados, con 224 autoridades, sumados los diputados y las diputadas, y hemos logrado en el feedback de la devolución con los trabajadores y los agentes que han desarrollado la capacitación, más de un 70% de nivel de satisfacción. Y algún dato que yo quería traer también respecto a este módulo de género y ambiente, que era uno de los módulos opcionales. Cuando vemos los resultados en términos de los que venimos llevando adelante, uno ve que de esos 722 trabajadores capacitados, más de 240 hicieron el módulo de ambiente y género, y de ese tercio, casi un 33%, también hay un tercio que fueron hombres que desarrollaron la capacitación, y mujeres un 70%. Eso para darle algunos indicadores que estamos teniendo de la capacitación, de cómo la venimos desarrollando, y lo que nosotros tenemos como objetivo, se planteaba anteriormente en las disertaciones que me precedieron, la cuestión de generar capacidades, generar comprensión sobre este tema tan actual, de poder, lo hacemos en los diferentes módulos de la capacitación, el que les comentaba, también hay uno en función de todos los tratados internacionales que ha ratificado el Estado argentino, de comprender cómo se incorporó este tema a la agenda de los estados, cómo se discutió a nivel global, cuáles fueron los compromisos asumidos por la Argentina en los diferentes acuerdos que se han ratificado, y poder, en cierta manera, comprender lo que estamos hablando cuando enfrentamos y conversamos y formulamos políticas respecto a esta agenda tan relevante en la actualidad. La idea también de transmitirles que tanto en la implementación de la ley, que es uno de los ejes de la dirección, como también en las otras líneas que tiene que ver con la alineación de la legislación respecto a la Agenda 2030, como también hacia la participación ciudadana y también a la medición de huella de carbono institucional del funcionamiento de nuestra casa, hemos tenido el acompañamiento de la mayoría de los bloques parlamentarios, un compromiso activo de todos los bloques,
y también la necesidad a partir de cómo nos plantean los diferentes parlamentarios y diputados que están más involucrados en esta agenda, de poder multiplicar la capacitación y la sensibilización a todo el cuerpo para poder cumplir con las funciones que tiene el Parlamento respecto al rol de legislar, de diseñar, de formular política, de controlar al Poder Ejecutivo y también de garantizar la participación ciudadana, como lo plantea Escazú, para poder incrementar los niveles de gobernanza ambiental y dar respuesta a los desafíos que tenemos por delante. Yo creo que no sé si me queda tiempo, estoy en el tiempo ahí, pero... Todavía ¿Estoy bien? 2 minutitos más, sí. Sí, estoy bien. No, solamente en esto, en lo que tenía que ver con Yolanda, en la implementación de la ley Yolanda, nosotros lo que hemos buscado, como les comentaba, era poder instalar claramente esta agenda con mayor fortaleza en el Parlamento. La verdad que en el transcurso de este año y medio, el número de tanto agentes capacitados como el compromiso del personal de la Cámara respecto a las convocatorias que hemos desarrollado para las diferentes capacitaciones, los ciclos de capacitaciones que hemos hecho, ha sido un nivel alto, lo cual demuestra el interés. Lo que sí creemos y tenemos como desafío por delante es claramente poder acompañar más fuerte, y en eso estamos trabajando de esta etapa inicial ya al segundo paso, pensando en el plan de trabajo para el año que viene, en fortalecer las diferentes comisiones legislativas con el cuerpo asesores, para hacer un acompañamiento también en términos de los diferentes proyectos de ley que se presentan al Parlamento argentino y poder hacer análisis tanto de impacto a nivel prospectivo, pero también en términos de evaluación, para que los diputados tengan más herramientas a la hora de legislar en materia ambiental. Dicho esto, si queda tiempo, también comentarle algunas cuestiones en lo que es ODS. Se remarcó sobre el tema de la agenda ODS y el rol de los parlamentos, sobre todo la cuestión de proyectos. Nosotros, otro de los ejes que nos hemos comprometido fue retomar esa experiencia pasada, que había un observatorio de objetivos de desarrollo sostenible en el ámbito de la Cámara de Diputados, y a partir de ahí, en función de esa experiencia, hemos presentado este año un informe sobre la alineación de la legislación sancionada en el periodo 2019-2022 con los objetivos de desarrollo sostenible, los 17 objetivos, las 169 metas, y también hacer un análisis sobre las metas que se comprometió el Estado argentino en el informe voluntario y la legislación sancionada. Eso también lo hemos presentado con todos los bloques del Parlamento, se le ha alcanzado a todos los diputados, y la idea para el informe, el segundo informe que presentaremos este año, tiene que ver en poder también ver la implementación de los ODS dentro del Parlamento, con las acciones que estamos llevando las diferentes direcciones dentro del Parlamento argentino, y también poder ir a la etapa de poder etiquetar los proyectos de ley y hacer un análisis de los proyectos de ley en relación a la Agenda 2030. Y otra de las cuestiones que hemos puesto en esta cuestión de legislar, por ejemplo, el Parlamento argentino ha ratificado el Protocolo de Kioto, el Acuerdo de París, ha sancionado una ley de cambio climático en el año 2019. En ese sentido hemos creado un programa denominado Parlamento Sostenible, que tiene como objetivo la medición de la huella de carbono institucional, y a partir de ahí poder elaborar un plan de mejora en vista a la reducción de las emisiones de dióxido de carbono en el funcionamiento de nuestro Parlamento, que vamos a estar presentando brevemente en el mes de septiembre, y que ya lo hemos terminado, y que la idea es poder ir, como se decía anteriormente, en función de los compromisos asumidos y de las metas que están establecidas, que el Parlamento argentino, bajo este concepto de legislar con ejemplo, vaya en esa dirección hacia un Parlamento de carbono neutralidad. Así que eso brevemente. La otra cuestión tiene que ver con la participación ciudadana, pero no sé, vuelvo a decir con el tiempo como estoy, pero los invito también a que se puedan meter en nuestra página web, donde están todas las líneas de trabajo que viene desarrollando la Dirección General, y que nosotros tenemos como objetivo, como decimos, que sea una dirección que logre institucionalidad, que estas ejes de trabajo queden en el tiempo, que se profundicen obviamente, para poder incrementar el conocimiento, la sensibilización, las capacidades
que, como bien se decía, de una casa donde es el diálogo democrático, donde están todos los partidos y donde obviamente las trayectorias políticas de todos los dirigentes, los que hoy son diputados y senadores, mañana pueden ser gobernadores, titulares del Poder Ejecutivo, y en ese sentido entendemos que la capacitación del Poder Legislativo tiene ese agregado en términos de poner en valor el diálogo democrático y el diálogo político institucional. Muchísimas gracias por compartir esta experiencia tan enriquecedora de sus países con todos nosotros. Y a continuación cederé la palabra a María Victoria Lumaca de Uruguay. Ella, como les comentaba, es la secretaria técnica de la Comisión de Medio Ambiente del Senado y punto focal también de la red. María Victoria, ¿puede compartir con nosotros algunas de las formas en que la Comisión de Medio Ambiente del Senado de Uruguay está promoviendo la participación activa de la comunidad en asuntos ambientales? Es decir, por ejemplo, en la transición energética y la protección del medio ambiente. Muchas gracias. Muchas gracias, Hatsiri, y buenos días a todos. Saludos desde Montevideo, Uruguay. Bueno, muchas gracias por la convocatoria, a Parlamérica, a María, a Michelle. Bueno, es muy práctico lo que les voy a contar en el caso de la Comisión de Ambiente. Primero, comentarles que Uruguay ha dado un salto cualitativo en cuestión de ambiente en los últimos años, en el último periodo de gobierno, por la creación de un ministerio propio y exclusivo, separado del ministerio con que antes compartía el Ministerio de Vivienda, y eso le ha dado, bueno, una fuerza importante a la cuestión ambiental, ¿verdad?, que de a poquito va tomando más importancia en todo el ámbito estatal. En cuanto a la promoción de la participación de la sociedad en la Comisión de Ambiente del Senado, tiene una gran importancia esta participación. Para comenzar, comentarles que en el Parlamento del Uruguay las sesiones de las comisiones son públicas. Es decir, no igual que en el plenario, cuyas sesiones se transmiten en directo, sino a través de la publicación de las versiones taquigráficas, cosa que hasta hace unos cuantos años no sucedía, pero bueno, ahora se transcribe todo. Como decía el compañero de Argentina, ustedes simplemente ingresan a la página y van a tener todas las sesiones transcritas de las comisiones. Y bueno, aunque esto parezca una cosa muy simple, además de propender a la transparencia del trabajo parlamentario, ¿verdad?, provoca una retroalimentación muy positiva con todos los agentes de la sociedad, ¿no?, que están preocupados e interesados en el tema. Uruguay es una sociedad muy politizada, con la gente está muy interesada, participa. Gran parte de la población es participante de la parte política y comenta, y bueno, y tenemos a través de esta transparencia, tenemos en la comisión gente que se comunica, organismos, ¿verdad?, consultas, pedidos de información, solicitudes de audiencia con la comisión, envío de información también. Bueno, y es una de las fuentes con las que se nutre la comisión para su trabajo, ¿verdad? Y también la Comisión de Ambiente es una de las asesoras que tiene más contacto con la sociedad civil, porque es muy abierta a la recepción de este tipo de consultas, de organizaciones, de grupos con aportes, propuestas, y se nutre para todo su trabajo con esto en forma muy importante, ¿verdad?, con problemas territoriales a solucionar, cosas nuevas para aportar, ¿verdad? Porque además de tener a estudio propuestas con iniciativa propia y del Poder Ejecutivo, por supuesto, se nutre con este tipo de aportes, ¿verdad?, de la ciudadanía, a través de audiencias, ¿no?, que contribuyen a la elaboración de políticas que luego se plasman en proyectos de ley, ¿verdad? Y muchas veces la comisión misma marca la Agenda Nacional de Ambiente
al poner este tipo de cosas sobre la mesa, que son temas que tienen alto impacto social y que más tarde son tomados por el Poder Ejecutivo para la elaboración de políticas nacionales, ¿no? Por ejemplo, hemos tenido casos emblemáticos de este tipo de cosas que les mencionaba, por la inclusión de los delitos ambientales en el Código Penal. Uruguay era uno de los pocos países de América que no tenía este título en el Código Penal, y bueno, y este año se logró aprobar ese proyecto, que fue un proyecto en el cual todos los sectores estaban de acuerdo, por supuesto, y bueno, y se logró gracias a la participación de toda la sociedad también que hizo su contribución. Luego tuvimos en el periodo pasado un proyecto importante que fue la aprobación de la gestión integral de residuos, que fue un proyecto que salió desde la comisión también, y bueno, se recibieron a infinidad de ministerios involucrados, cámaras empresariales, uniones de trabajadores, industrias, centros de fabricantes, cátedras universitarias, facultades, hasta recicladores, bueno, todas las partes interesadas que quisieron asistieron a la comisión a dar su visión, se tomó ¿verdad? Lo que cada uno pedía o en el proyecto, ¿verdad? Y luego tuvimos otro proyecto que tuvo mucho impacto, que fue el de bolsas plásticas, eliminación de las bolsas plásticas, que tuvo un impacto importante también, y por la discusión que generó la ley, y realmente se redujo en un gran porcentaje la utilización comercial de las bolsas plásticas, y bueno, es un hecho que sabemos que tiene un impacto más a largo plazo, pero que son políticas que hay que abordar, ¿verdad? Y bueno, también, por ejemplo, problemas locales. Hemos recibido problemas por ejemplo, últimamente de la costa oceánica, con edificaciones que están horadadas por el mar, y bueno, viene por ejemplo, una representación del lugar, y eso se hace la consulta luego a los ministerios, y bueno, tenemos este tipo de participación también, ¿no? Luego que la comisión recibe estos problemas, digamos, se convoca a las partes comprometidas, ¿no? Gobierno, departamental, municipal, academia, grupos locales, incluso especialistas particulares, catedráticos, ¿verdad? Y bueno, y se le va dando el seguimiento. Pero además de recibir, la comisión también realiza tareas de campo, ¿no? Luego de interiorizarse con el tema, se realizan visitas a los lugares para tener de primera mano la visión de cerca de la sociedad civil, ¿no? Y esto actúa como una caja de resonancia de los problemas e intereses de la sociedad, ya que estos temas luego son tomados por la prensa y pasan a ser titulares, noticias de prensa, y así se agranda la llegada a la población, se logra mayor interés tanto del público en general como de los políticos por abordar el tema, ¿verdad? Y trabajar por sus electores también, se pone en el tapete el tema. Bueno, también comentarles que en el camino de la comunicación y la educación, la comisión auspicia eventos, charlas, presentaciones, audiencias públicas locales para la evaluación de proyectos ambientales, ¿no? Lo que brinda a la comunidad la oportunidad de expresar opiniones y preocupaciones directamente ante los legisladores.
Y hoy se ha instalado en la población la necesidad de consulta con el medio ante intervenciones que impliquen temas ambientales, ¿no? La audiencia pública es casi está, digamos, legislada en la reglamentación, es necesaria, con intervenciones locales, ¿no? Y bueno, también los miembros de la Comisión de Ambiente están invitados a formar parte de comités asesores, grupos de trabajo interdisciplinarios conformados por varios ministerios que también colaboran en la toma de decisiones relacionadas con políticas ambientales, ¿no? Y promoción de iniciativas. Bueno, todo esto hace que facilita el monitoreo a la ciudadanía y la implementación de políticas locales, la ejecución de proyectos. Y bueno, comentarles también en otro aspecto que me parece importante esta reunión de funcionarios, de parlamentos, ¿verdad? Porque es incorporar capacidades a personal que significa una prolongación en el tiempo, en la materia ambiental, en los parlamentos, ¿verdad? De modo que hay una memoria histórica del trabajo parlamentario, ¿no? Para compensar la rotación de los parlamentarios, como decía el compañero que habló en primera instancia. Y bueno, esto significa una memoria histórica, como decía, para poder que la temática ambiental se instale en los parlamentos, ¿verdad? Bueno, por último, comentarles que en cuanto a las iniciativas del Parlamento uruguayo, tenemos, en cuanto a iniciativas de personal, tenemos un grupo que se formó de funcionarios que formaron una comisión de gestión de residuos, donde comenzaron con intentar eliminar los expedientes en papel, hacer todo el proceso legislativo vía electrónica, digamos, y procesar el papel a escuelas, o sea, darles un destino social a todas esas cosas, igual que a los envases PET. Y bueno, es una lucha cultural que bueno, que hay que, como todo cambio importante, no es precedido por sonidos de trompeta, sino por pequeños pasos que hay que comenzarlos, ¿verdad? Y bueno, por acá me voy quedando en primera instancia. Gracias. Muchísimas gracias, Mara Victoria. Qué interesante escucharles. A continuación daremos paso a la segunda ronda, en donde analizaremos el rol de las y los funcionarios parlamentarios. Antes de proceder a hacer la pregunta y las preguntas a nuestros panelistas, quisiera recordarles a todas las funcionarias y funcionarios que nos acompañan y que al final de esta ronda deseen hacer alguna pregunta o alguna reflexión, participación, les pido que por favor vayan levantando la mano o pueden comentarlo en el chat que tenemos para que podamos ir organizando cuál va a ser el orden de las participaciones, por favor. Y bueno, ahorita les haré una pregunta, la misma para nuestros tres panelistas, los cuales tendrán de 2 a 3 minutos máximo, por favor, para contestar esta pregunta, ¿no? Entonces, si gustan, comenzamos en el mismo orden en el que comenzamos anteriormente. Y la primera pregunta sería si podría compartir algunos detalles sobre las formas en que usted y otros funcionarios o funcionarias han contribuido directamente a los esfuerzos que presentó en su respuesta a la primera pregunta. Y le pediría a Brian B. César de Trinidad y Tobago que nos comente su respuesta. Muchas gracias. Thank you very much. Ways in which we have contributed directly or indirectly, I mean, it's as vast as it is
wide in the sense that the committees are all staffed with parliamentary staff resources. And in essence, staff are in the backbone. They're the ones who literally do the work behind the scenes to make it all happen. And therefore, it starts off with what is called an inquiry proposal. And that inquiry proposal is informed by the staff themselves having an appreciation of the issues. The issues may be brought to their attention via what may be very current, what may be a discussion point in the national community. It may be very current in the sense of commitments that we as a country would have made and that the committee considers need to be kept in focus. It may be informed by occurrences, natural disaster occurrences, flooding, and those kinds of things. And therefore, those issues inform that inquiry proposal that is prepared by the staff. A lot of work goes into that because it means having to research the information in relation to the particular subject matter, in this case, climate change. Pulling all of the resources, the information, putting it into a document, i.e. an inquiry proposal, and sending that document to each committee member, sharing it with each committee member, so that the committee member may in fact be able to read and get an appreciation and a handle of what the issues are and what we may be attempting to achieve in the pursuit of the particular inquiry. So for example, the objectives that would have been set out in the Committee on Land and Physical Infrastructure's inquiry had to do with, for example, to assess the impact of climate change in Trinidad and Tobago. 2, to understand the challenges faced in treating with climate change. And 3, to examine the effectiveness of measures being taken to mitigate against the impact of climate change. Those objectives would have been set not by committee members, but by the staff who provide the support to the committee, and they would have been informed by the research that the staff would have done in preparation for the committee inquiry. It means that where the committee considers, or where the staff considers, or where the committees of review, that the resources internal to the committee may not necessarily have the capacity to do the work. And we're also about capacity building, may I add. But to the extent that it is considered that based on the inquiry and the depth of the inquiry, there may be the need for us to source additional support, maybe a subject matter expert on some particular component of the inquiry. The request is made, for example, it may be made to me in that the committee considers that it wishes to get an expert in maybe gender-based climate impact. Nadia would have talked about that. And to the extent that we consider that women are more adversely affected by the effects of climate change and natural disasters, then we may wish to get an expert on board to assist in examining the issues related thereto. So that speaks to one of the ways in which we as a whole, and I can set it up in terms of quite a number of things. You can do it pre-inquiry, we can do it during the inquiry, and we can do it post the inquiry in terms of the involvement and the work that we do directly or indirectly to assist. I'll give one quick example again, and that has to do with the stakeholder engagement. The committee, the staff would be required to identify for the committee those persons who may be considered stakeholders, so that their views, the views of those stakeholders and key stakeholders can be expressed in the committee's inquiry, whether it be through the committee hearing from them personally, or reading into the records their submissions. And those stakeholders are identified through the work of the support staff for the committee or to the committee. It means that it is an all-inclusive approach. It is one of the ways in which we allow for citizen participation and citizen involvement. And I dare say that the inquiries that the committee conducts is considered, it's done in public. So it means that even though the public may not necessarily be in physical attendance, the public can participate. I'll give one quick example again in terms of our involvement, and that has to do with procedural advice. Of course, as you know, as clerks to
or parliaments, we are a resource base in terms of parliamentary procedure and practice, and therefore we provide advice and guidance to members who sit and serve on those committees, because of course there are other factors to be considered. Parliamentary privilege. There's a question of whether or not when you invite witnesses, whether or not they have the right to appear, or whether they can refuse to appear. There's a question of sending for papers and documents, and whether papers and documents can be withheld from the committee during an inquiry. And so we advise the committee chairmen and the committee members on what are the parameters within which they operate. What are the long arm of the legislative authority that they enjoy in terms of inviting persons and hearing from persons in the inquiry process, i.e. an inquiry such as we're talking about here, and that is of climate change. I may be a little over my 2 minutes, but I apologize. No, it's perfect. Thank you so much, Brian. A continuación, entonces ahora escucharemos también la respuesta de Juan Manuel Moreira y bueno, sobre esta pregunta que les comentaba, o si tienen alguna otra experiencia que tengan sobre la agenda climática, ¿no? En su parlamento. Adelante, Juan Manuel. El sonido, Juan Manuel, no te escuchamos. ¿Ahora sí? Ahí está, perfecto, gracias. No, les decía, trato de ser breve, comentando un poco la experiencia que mencionaba anteriormente. Nosotros, lo que tiene que ver con el programa Parlamento Sostenible y la medición de huella de carbono institucional, apenas se creó el área y una de las propuestas fue este programa, que nosotros le fuimos dando forma en principio con una ronda exploratoria con diferentes instituciones que ya habían realizado ese proceso. Yo siempre menciono, se lo dije a Michelle y a María, una de las guías que utilizamos fue de Parlamérica sobre parlamentos verdes. Tuvimos reunión con el Parlamento Europeo, que ellos habían desarrollado un programa a través del equipo EMAS de carbono neutralidad, que si no recuerdo mal la lograron en el 2016. Y a partir de esas entrevistas, adecuándolo a la realidad del Parlamento argentino, armamos una hoja de ruta para poder establecer en principio la medición de una línea base, de un inventario de emisiones de dióxido de carbono del Parlamento, para después posteriormente, a partir de esa medición, empezar a generar un plan de mejora continua en búsqueda de la reducción. El proceso que hicimos, como les decía, arrancó con esa ronda exploratoria. En segundo lugar, obviamente, se elevó la propuesta. Logramos la voluntad política de aquel entonces presidente era Sergio Massa, después de Cecilia Moró, la actual presidenta, para que avancemos en ese sentido. Se lo presentamos también a los diputados de los diferentes bloques para poder crear un compromiso político respecto a este programa. Y empezamos con el trabajo con un equipo propio de la Dirección General en la medición de la huella de carbono en principio 2019, porque anteriormente había sido año de pandemia, entonces queríamos ir al último año pleno de funcionamiento del cuerpo legislativo, y a partir de esos resultados y la experiencia ya incorporamos el compromiso de otros actores, poniendo esta variable de participación ciudadana, de organizaciones no gubernamentales, en este caso Sostenibilidad Sin Fronteras, y también de los propios cuerpos gremiales del Parlamento para hacerlos parte del proceso, y empezamos con la medición de huella ya del año 2022 y establecer el plan de mejora y la articulación de todas las áreas del Parlamento en función de empezar a trabajar en lo que tiene que ver con un plan de mejora en la reducción de emisiones de dióxido de carbono. Ahí, en primer lugar, detectamos muchas políticas que se venían llevando adelante, solamente para darle algunos indicadores. En el indicador, por ejemplo, de consumo energético, vimos una reducción importante de casi un 20% de la reducción de las emisiones entre el periodo 2019 y el 2022, y mucho tenía que ver con acciones que habían pensado en términos de sostenibilidad de esas áreas, pero individualmente. Por ejemplo, una de las cuestiones fue el cambio de luminaria LED, para explicar también esos resultados, y así por cada dirección, automotores, que trabajó con cuestiones de movilidad, desincentivando el uso de pasajes aéreos, etcétera. Bueno, un montón de indicadores y de acciones que se habían desarrollado anteriormente, que nosotros las pudimos medir, poner en valor y empezar a trabajar articuladamente sobre un plan integral en términos de mejora para la reducción de emisiones. Ese plan lo vamos a estar presentando
dentro de poquito, con lo cual los invito, ahí creo que ahora compartí el link, si lo comparto de la página web, pero va a estar difundido. Pero la verdad que la experiencia fue interesante porque, como les comentaba, pudimos desarrollarlo con capacidades propias del Parlamento a través de la capacitación de los equipos de trabajo, con compromiso de las organizaciones gremiales del Parlamento, pudiendo también ampliar a las ONG ambientales que están trabajando la temática y ponerlo como asesores externos, poder presentar el primer informe, ponérselo en valor a las autoridades de la Cámara, poder tener el aval y empezar a generar una hoja de ruta en el marco de un plan de mejora, de un sistema de gestión de nuestras emisiones, de generar un inventario de carbono en la Cámara y ir hacia un proceso, una hoja de ruta de carbono neutralidad. Nosotros eso lo destacamos porque fue un proceso de una propuesta que se hizo con los recursos propios de la Cámara y con un gran compromiso de todos los actores del Parlamento. Y otro punto, si estoy con tiempo, si no termino acá, tiene que ver con el tema también de poder trabajar en instancias de participación. Quedamos dos y una tercera ronda, la tercera fue más informal, dos formales de ronda con actores de la sociedad civil, del ámbito académico, de las organizaciones gremiales y las organizaciones empresariales. Generamos algunas actividades de discusión que lo hicimos en la Feria del Libro, que se desarrolló por el mes de mayo, mayo si no recuerdo mal, en la Feria de la Rural, donde estamos también, que es uno de los objetivos que nos pusimos a medio y largo plazo, de generar ese diálogo multisectorial para temas relevantes como es la transición energética, la cuestión de la transición justa, y poder generar dentro del Parlamento argentino un diálogo multisectorial que permita generar síntesis que aporten a las leyes que hay que sancionar, a las políticas públicas que hay que formular, al control y también en un ámbito de participación para la gobernanza ambiental. Así que quería además destacar estos dos puntos que para nosotros la verdad fueron logros en este año y 4 meses que tenemos de recorrido y que nos parecía interesante en función de todos estos desafíos que estamos conversando hoy en día. Muchísimas gracias, Juan Manuel. A continuación le cedo la palabra a María Victoria Lumaca por Uruguay. Gracias, María Victoria. Bueno, qué interesante escucharlos y poder tomar ideas de todos, ¿verdad? Bueno, yo ya comenté un poquito lo que estábamos haciendo en el Parlamento de Uruguay, esa comisión que se creó de gestión de residuos, con el apoyo de los sindicatos también de parlamentarios. Y bueno, simplemente contarles una anécdota de cómo, cómo se repican las cosas por la prensa, que en una foto que salió en un diario de la Comisión de Ambiente sesionando y sobre la mesa lleno de botellitas individuales para cada uno de los miembros, ¿verdad? Y bueno, esa foto fue comentada por mucha gente, y cómo en la Comisión de Ambiente van a haber botellas de PET, y bueno, y a raíz de todo de lo que provocó esa foto fue que surgió la eliminación en todo el Parlamento, en las dos cámaras, de las botellas, y bueno, sustitución por formas más, digamos, más limpias de tomar agua. También, bueno, algo muy, muy bobo, pero los vasitos esos vasitos de espuma plus también para tomar el café, que se utilizaban, también se eliminaron, y bueno, el Parlamento compró tazas para todos los funcionarios. Bueno, son pequeños pasos, como dije antes, que de a poco estamos haciendo, pero escuchando a los compañeros nos queda mucho todavía por hacer, y bueno, en esa vía estamos. Gracias. Muchas gracias, María Victoria. Sí, yo también, ahorita que comentabas esta experiencia allá en Uruguay, también en el Senado en México tenemos o hemos estado durante ya algunos años, casi más de 5 años, yo creo, luchando contra el uso, ¿no?, del PET para que tomen agua, pues todas las personas invitadas y los senadores. En la Comisión de Medio Ambiente desde un principio las eliminamos en todas nuestras reuniones, nunca solicitamos el uso de botellas PET para tomar agua.
y siempre se solicita el agua en jarras, ¿no? En vasos de vidrio. Sin embargo, con el tema de la pandemia, cuando empezamos con la crisis de la pandemia y empezamos otra vez el regreso a las actividades presenciales, hubo un retroceso otra vez en estas actividades por el tema de seguridad y del agua y demás en las demás comisiones, ¿no? Nosotros seguimos implementando esa, estamos luchando para que también se eliminen ya en todo el Senado, así como en Cámara de Diputados, pero bueno, como dices, es un camino, ¿no? También por una cuestión, pues, también de temas de higiene y pues de seguridad y pues también un tema de educación ambiental, ¿no? Pero bueno, estamos en eso todos, yo creo. Bueno, ahora sí abrimos el espacio para, si tienen preguntas, ¿no? Los funcionarios y los funcionarios que nos acompañan, no sin antes agradecerle a nuestros panelistas y a nuestra panelista por sus intervenciones, por todas estas experiencias que nos compartieron. La verdad es que han sido con bastante enseñanza para todos y nos dan un gran ejemplo y sobre todo pues el reto de que podamos implementarlas en nuestros parlamentos. Si alguien desea hacer alguna pregunta o levantar la mano, alguna reflexión, y si no, no sé si alguno de las, tenemos un poquito de unos minutos todavía, ¿verdad, María? Aquí tenemos una mano levantada. Adelante, Laura Prado, le escuchamos. Gracias. Quería plantearle una pregunta a don Juan Manuel Moreira. Si fuera tan amable de contarnos muy brevemente cómo está estructurada esa área que usted menciona dentro del Senado argentino, administrativamente, cómo está constituida. Si puede hacer una intervención breve sobre este tema. Gracias. Sí, es de la Cámara de Diputados. Tiene rango de dirección general, o sea, la estructura de la Cámara están las secretarías generales y después vienen las direcciones generales. Y la estructura organizativa tiene que ver con, obviamente, la dirección, con una dirección abajo que depende, que es la dirección que implementa todo lo que tiene que ver con educación ambiental y la implementación de la ley Yolanda, y después las coordinaciones de programas, tanto de Parlamento Sostenible como la cuestión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y una cuarta pata que, si bien no está institucional en una coordinación, que es transversal a todas, con la dinámica de participación ciudadana en todos los ejes que tenemos de trabajo. No sé si fui claro o profundizo si quieren, pero esa sería un poco la estructura orgánica de la dirección general. Gracias, en realidad fue suficiente. Cualquier cosa, pues haré el contacto directo a su correo electrónico. Gracias. No, y a disposición a lo que necesiten. Muchas gracias, Juan Manuel y Laura. ¿Alguien más desea hacer alguna pregunta? Si no, podemos, para regresar el micrófono, yo creo que entonces a María, ¿verdad, María? Porque no veo a nadie más que quiera comentar o participar. Adelante, María, muchas gracias. Y gracias a nuestros panelistas nuevamente. Muchísimas gracias, Hatsiri. Gracias a ti por esa moderación. I now hand it off to our Director General of Parlaméricas, Alicia Todd, who will be providing the closing remarks. Colleagues, look, I mean, it's such a sincere pleasure to be with you here this morning, and I'm grateful for this opportunity to just take a few moments to thank you. Thank you for your participation in this very important network at Parlaméricas. Thank you for your collaboration today and sharing of your experience. In particular, a great big thank you to the colleagues who prepared remarks for today, came with some presentations to sort of inform this discussion. Look, I don't have to tell you, you know better than I do for sure that the parliamentary staff are integral to the functioning of your parliaments. We know that. Your parliamentarians know that. I know they speak of it when we're together in our meetings with Parliament. And so we are so pleased to have this opportunity now to start to build out our programming. I do have to say a grateful thank you to the Government of Canada
for the financial support that allows us to have sort of contribute staff resources to building out this programming that allows us to really engage and create spaces for you parliamentary staff to engage in this kind of work together, because I think it is, as we've experienced over the years, how valuable and the strength of having spaces for parliamentarians from across this hemisphere to speak with each other and to build relationships to engage on these very important topics, how that really helps to move forward in joint initiatives, kind of all pulling together in the same direction on these really critical issues that need multilateral kind of collaboration, that it is equally as valuable to make sure that the staff of Parliament also have these opportunities to meet with each other, to share with each other, to learn from each other, to engage with each other. You know, 2030 is coming very quickly here. This was sort of a goalpost that we gave, collectively, that the governments of this world gave us globally to kind of aim to have, be really ambitious with you know, commitments and policy making and goals to really improve the lives, the livelihoods of all of the people of this world, leaving no one behind. And then 2050, which is, I remember I saw in the one of the graphs that we saw here today, and this is where we're looking to be kind of net zero. I mean, that's going to come equally as quickly. These time frames sometimes feel long when we think of them in days, and then we realize with the complexity of the issues that are being engaged with, especially to kind of reach those goals for true sustainable development across this globe, and in particular for our interest, this hemisphere, and truly to meet the climate commitments that we have to try and to kind of stem back what is a climate crisis that we're all seeing now. I mean, look, the extreme weather events that have been occurring, we can't deny that this is going to have a major impact on our countries, our societies, that we need to be pulling together, and it's kind of through spaces like this that we can do that. I guess I'm grateful to be here to say from Parlaméricas, we're committed to working with you. We're grateful for all of your commitment, time, engagement in these spaces. We're thankful for any feedback you can give us. Continue to please work with Michelle and Maria, in particular, to focus, channel some of your feedback to them so that we can make sure that this space is as valuable to you as we can make it. And in fact, and then I would like to say, though, a great thank you to Maria and Michelle for all of your work in working and supporting this network. Some resources were shared for you in the chat. These are also, of course, available on the website. We urge you to use them. We urge you to share them with your colleagues. We put them out in all of our 4 official languages, and so colleagues in English and Spanish and Portuguese and French can engage with these resources. One that we hadn't yet, I think, announced in this meeting, perhaps you're aware of it, but it's worth mentioning, is we do have a repository that we developed. It was launched at COP, I think the last COP that we launched it. It's a repository, kind of an interactive database that you can go online, where we're keeping it up to date. And this is really kind of to make it easy to search by country, just some of the key documents, because a part of today's theme of this meeting is the need for kind of parliaments, coordination with parliaments, and parliaments to be working on in their countries is around kind of achieving the goals and keeping track of what are the commitments and the goals that countries are making. And a part of that, though, is to understand the multilateral system is complex, it's large, there's lots going on, is to have easy access to kind of the documentation and the tools necessary to understand where your country has made those commitments. We created this space, this resource. It's interactive, very easy to navigate, to try and make it a simple place that you can go find all of this information in one spot. You'll note in that repository, if you were to go to it, clicking on the links that we've put in the chat, that even at the very end, though, we do urge you, if as staff working on this in your parliaments, you feel that we've missed something, like that there's some missing information, we do our best to keep this up to date for your countries and to track down this information. But if you have any additional information that you think would be valuable to have
included in that repository of that database, please just, forward it. Maria really is your point of contact on this, and she can make sure that we keep that as up to date as possible for you to make it a useful tool for you. So I guess with that, I'll just say again, sincerely, from Parlaméricas, we are grateful to be here with you. I learned a lot today. I was so pleased to have a chance to sit in on this meeting. It was wonderful to see so many of you that I haven't seen in quite some time, and I look forward to the opportunity to being with you in person at sometime, and again to convene with you here virtually. So a great big warm hello and greetings from Ottawa, Canada, which is hot right now. Sorry, it's hot, like it's rare in Canada, but I'm saying we're hot today, and so I'm feeling kind of more Latin America, Caribbean right now in what usually is a bit of a cooler climate. So all the best to you all. Thank you for letting me be here, and I'll see you next time.